que yo propongo en este artículo es elegir un nuevo campeón de la proteína animal para el siglo XXI y uno que pueda precisamente integrar estos valores y este conocimiento, en que no podemos, tiene que ser una proteína que no puede depender de antibióticos, que no puede depender de químicos, que no puede depender de la contaminación a los acuíferos naturales o artificiales o lo que sea, o sea, de estar contaminando el agua, y que tiene que considerar el bienestar animal dentro de su proceso. Hola triperos, los saluda David Romer y bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. En este episodio tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Rusek, fundador y CEO de Atarraya Inc., empresa dedicada a mejorar a través de biotecnología los procesos de crianza de camarón, haciendo el consumo y la producción orgánica, sin antibióticos y completamente sustentable. Recuerden inscribirse a nuestro newsletter en tripeando.org y espero que disfruten nuestra plática con Daniel Rusek. Hola Daniel, qué gusto platicar contigo y vernos después de tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias David por invitarme, justo verte también. Está padre esto del podcast. Nos gusta, sí, la verdad es la iniciativa. Es un proyecto que nos gusta bastante y pues de nuevo te agradezco por estar en Tripeando. Solamente para dar un poquito de contexto a los que nos escuchan, yo te conocí gracias a que mi universidad estaba anunciando este bootcamp de emprendimiento que tú impartías y me inscribí, fue un verano, me inscribí y pues realmente fue una experiencia muy divertida en la que los que estuvimos ahí aprendimos mucho con startups reales que tú estabas liderando en ese momento. Y pues justo por ahí me encantaría empezar, me encantaría saber cómo empezó tu camino por el emprendimiento y dónde te encuentras ahora. Es que no sé ni en qué momento ponerle como mi inicio formal, no tuve un bautizo de emprendedor o algo así que me pudiera decir como formalmente dónde inició, pero te puedo decir un poquito el camino. Y además, pues cuando yo empecé cuando yo empecé mi carrera profesional, la palabra emprendedor no era algo bueno, era más bien un sinónimo de desempleado o de persona confundida con problemas de autoridad, que no es que no me describan bien esos términos. Entonces, pues bueno, yo empecé principalmente porque no quería trabajar. Yo estaba estudiando en la universidad, a mí lo que me gustaba era la música, tenía mi banda de heavy metal progresivo, pero pues yo cumplí 20 años y pues eso me pegó más de lo que yo creía, porque pues ya no me sentía un niño, ¿no? Entonces, pues como que esa conciencia me empezó como a hacer que me llamaran la atención otras cosas y empezarme a preguntar pues qué iba a hacer de mi vida, y pues trabajar realmente no era una de las cosas que yo quería hacer. Entonces pues puse eso lo más que pude, y decidí meterme en la política estudiantil. Entonces, porque pues bueno, mi mamá hizo un buen esfuerzo para mandarme a una universidad y ella quería pues que esto se convirtiera ya en algo. Entonces pues decidí no entrar a trabajar, pero pues pensé que iba a obtener bonos de orgullo maternal si era presidente de la Sociedad de Alumnos de mi universidad, y entonces eso hice. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana un par de años y pues ahí aprendí mucho. Realmente ahí fue donde aprendí pues de alguna forma hacer la cara de una organización, en este caso la Sociedad de Alumnos, pues con un presupuesto, con muy poco poder, o sea, el poder era básicamente nulo, pero las cartas que teníamos eran muchas. Entonces eso fue interesante. Realmente la resistencia de parte de las autoridades universitarias me ayudaron a aprender mucho, y yo creo que ahí podría ser como el inicio, ¿no? La historia de origen. Después, pues bueno, eso fue en la Sociedad de Alumnos.
hicimos algunos proyectos, tuvimos algunas conversaciones con algunas fundaciones que se dedicaban a hacer proyectos productivos y eso me llamó mucho la atención. Y fue en 2005, en octubre de 2005 pegó un huracán, el huracán Stan en Chiapas y en Oaxaca, y pues hicimos una colecta de víveres y cosas así para la emergencia que trajimos aquí a la costa de Oaxaca por distintas razones logísticas. Fue sencillo traerlo para acá y eso realmente fue lo que cambió mi vida. Al ver estuvimos en la laguna de Corralero entregando, y en la zona de Pinatepa Nacional, entregando ayuda, pues comida, pañales y cosas así. Y realmente yo había tenido proyectos o había sido parte de proyectos de ayuda social o de este tipo de misiones o cosas así, pero en una emergencia de la magnitud de esto, y eso que no fue tampoco tan devastador el huracán en términos de, o sea, no es que se haya llevado casas, pero pues sí se llevó caminos, tuvo un impacto importante en las cosechas, se perdieron inventarios de muchas cosas. Y también pues como el hecho de traer una camioneta de revilas llena de leche y cosas así, pues generó una reacción que no me esperaba, o sea, una desesperación en la gente, pues que yo no había visto, ¿no? Entonces, pues decidí empezar una fundación, se llamaba Fundación Vigas. Y esa fundación se dedicaba a hacer proyectos productivos. Tuvimos el apoyo de una fundación de segundo piso. Y pues yo tuve unas condiciones ahí como muy afortunadas, porque pues durante un tiempo, pues mi trabajo era pues generar ideas. O sea, mi pitch para hacer la fundación fue, pues después de ver la realidad en la zona de Oaxaca, quiero dedicarme a generar proyectos que puedan que puedan apoyar a que la gente tenga mayor producción de lo que sea, que tenga mejores ingresos, y quiero involucrar a jóvenes universitarios en esta labor. Y eso pues entró en oídos afortunadamente pues que respondieron bien a esta propuesta, y durante 4 años hicimos, o sea, mi trabajo era buscar cómo se podía hacer esto, ¿no? Qué tipo de proyectos se podían hacer. Hicimos manualidades, tratamos de trabajar con los pescadores, y después de los pescadores, al darnos cuenta que realmente la pesca no tiene futuro, o sea, no hay crecimiento, no hay realmente no hay evidencia para pensar que hay crecimiento económico posible en la pesca, sino todo lo contrario. Más bien lo que necesitamos es sacarle un poco menos a los océanos para que se puedan recuperar. Entonces fue así como vi la acuacultura. Yo no sabía nada del cultivo de especies marinas en situaciones controladas, que esa es la acuacultura. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con un proyecto. Fue como una incubación del proyecto dentro de la fundación, que después lo generamos en una empresa de acuacultura, y después de generación de tecnología para reinventar la industria de producción de camarón. Ok, nada más un breve recap. O sea, ¿tú esto lo empezaste durante tu carrera universitaria? O sea, esto de la fundación. Sí, el último semestre. ¿Y tú qué estudiaste? Economía. ¿Y sentías que había algunos recursos o algún tipo de aprendizaje que la carrera de economía te estaba ayudando para lo que estabas haciendo en la parte de la fundación? ¿O sientes que era más aprender mientras avanzabas? Bueno, es que yo realmente no me metí a la carrera de economía para aprender a trabajar. O sea, yo no sabía qué estudiar y me metí a estudiar economía porque me gustó cómo me hacía sentir estúpido. O sea, los modelos que veía en la prepa, también tuve mucha suerte porque la persona que me enseñó, la primera clase de economía que la tuve con un muy buen economista. Nos enseñaban modelos matemáticos y así, que yo no entendía ni por dónde, y pues eso me gustó. Entonces, para mí, o sea, yo nunca esperé que la economía me sirviera de nada en la vida real. Hoy, después de pues, ya 14 o 15 años en esto, sí creo que hay conceptos de economía que me han servido mucho. O sea, la formalización del concepto de riesgo es muy importante. El construir modelos, pues un modelo es una herramienta que pues te sirve no tanto para predecir
sino para lo que te sirve es para como organizar de una forma lógica una situación compleja, ¿no? Y poder entender cuáles son las partes más relevantes y si cambias una variable, qué impacto tiene en todo el modelo y así. Y eso sí es algo que me ha servido muchísimo para estructurar todo lo que hemos estructurado y después, pues, ahora, por ejemplo, hacemos modelos de simulación de un sistema biológico complejo como es el cultivo que tenemos, y eso sí me sirvió definitivamente. Wow, no, pues está muy interesante cómo aplicas esta parte de la economía y no sé si podías ahondar un poco en qué es lo que hace ahorita, qué es lo que hace Atarraya actualmente. Pues en el Inter, cuando volteamos a ver la acuacultura, pues nos dimos cuenta que era una industria fascinante por muchas razones. La más, como la primera por la que todo el mundo le entra a este sector es por el mercado. Estás hablando de la fuente de proteína o la demanda de proteína animal que más crece en el mundo es la proteína que viene del mar, ¿no? Entonces, y la fuente tradicional de oferta, que es el océano, pues ya no da más. O sea, llegamos, digamos, a peak fish a finales de los 80s. Entonces tienes una industria que solo puede crecer, o sea, que no tiene de otra más que crecer. Pero y hasta ahí está fantástico. También los fundamentales o sea, si tú ves así como lo dice Yuval Noah Harari, si tú ves a un organismo, a cualquier organismo biológico, lo ves como un algoritmo. Resulta que los peces y los animales marinos, los crustáceos, son muy buenos algoritmos para construir proteína. O sea, son muy buenos para con muy poco input sacar mucho output en términos de proteína. Entonces esos dos fundamentales hacen a la industria muy atractiva. El problema o sea, tiene muchas. El lado oscuro de la acuacultura también es muy importante, y el problema es que eso no lo encuentras en Google fácilmente, ¿no? O igual no, a lo menos no cuando le entramos nosotros. Y es el riesgo, desde un punto de vista financiero, es una industria de mucho riesgo, en donde se han perdido cantidades de dinero brutales en todo el mundo. O sea, cada país acuícola, que además son principalmente países tropicales en caso del camarón, tiene historias de terror de conglomerados empresariales que le entraron y perdieron mucho dinero en esta industria. Y el segundo, que es a mí el que más me importó, fue el sustentable. O sea, tiene muy mala reputación por la contaminación que generan los sistemas. Las granjas de camarón, por ejemplo, pues una granja de camarón promedio tiene efluentes, o sea, descargas al océano equiparables con una ciudad de 500,000 de habitantes, en donde van pues materia orgánica, antibióticos, hasta insecticidas. Y aparte, pues la camaronicultura es responsable del 40% de todos los manglares que se han perdido en el mundo. Entonces, pues llegas a esta industria en donde pues tiene un gran potencial de crecimiento, pero la forma en la que está creciendo es tremendamente fea, ¿no? O sea, además, pues esto, si consideras las cuestiones sociales, en Tailandia y en algunos otros países, pues hay casos de esclavitud, ¿no? En pleno siglo XXI, para procesar el camarón. Entonces, tienes esta industria que por un lado es padrísima, porque tiene la posibilidad de alimentar el mundo, pero por otro lado tiene toda esta sombra espantosa. Y pues a eso fue a lo que nos dedicamos. O sea, vimos, ok, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esta industria se pudiera limpiar, ¿no? Para poder arreglar esta industria? Y pues básicamente nos fuimos a innovación, o sea, investigación y desarrollo. Entonces apostamos por ciertas tecnologías que en ese momento estaban a nivel de experimentación en universidades, centros de investigación, etcétera. Y decidimos apostar a que seríamos la primera empresa en dominar este tipo de tecnologías. Y eso es a lo que en lo que nos hemos enfocado. Entonces, hoy por hoy, pues ya pudimos llevar esta tecnología a una maduración, y aparte, pues lo combinamos con otro tipo de tecnologías. O sea, generamos los protocolos biotecnológicos, los convertimos en algoritmos, y aparte ahorita los estamos metiendo automatización. Entonces, o sea, nuestra apuesta es dominar la tecnología que será estándar en la siguiente versión de la industria acuícola. Hablas mucho de esta parte importante que te diste cuenta al entrarle
a la maricultura y es esta connotación negativa que tiene un fundamento real de que criar camarón no es muy sustentable, ¿no? Realmente acaba afectando muchos de los ecosistemas en los que se genera y me gustaría saber de forma para pues aterrizarlo a las personas que nos escuchan, cómo está trabajando Atarraya, cómo está trabajando Daniel para mejorar esta situación del ecosistema, de generar menos riesgo del ámbito social, conciliar con las comunidades donde se crea, todo este tipo de iniciativas, ¿no? La razón por la cual una granja de camarón tiene un impacto negativo en el medio ambiente está muy relacionada con la razón por la cual es un negocio de muy alto riesgo. Si tú alguna vez has tenido una pecera. Sí, recuerdo de chicos, sin duda. Platícame un poquito tu experiencia con tu pecera. Sí, no, fue una terrible experiencia. Nos regalaron, recuerdo de chicos, un pez y pues no nos duró mucho tiempo el pez vivo por temas de que pues no cuidamos bien su ambiente, ¿no? Sí, normalmente lo que sucede es que a mí me pasó cuando tenía 9 años, también me regalaron una pecera y entonces pues puse un pececito y estaba muy bien el pececito, pero después y luego dije, bueno, pues ¿por qué no traemos otro? Y entonces metí otro pececito y ya cuando tenía algunos empezaron a morir, sacaba a los muertos y luego alguien me dijo, oye, si tú pones una bomba de aire, vas a poder tener más pececitos al mismo tiempo. Entonces eso hice. Después de unos días el agua se pone verde, ¿no? Normalmente pones la pecera en un lugar muy iluminado y etcétera, y el agua se pone verde. ¿Sabes por qué se pone verde el agua después de unos días? No, ni idea. Bueno, yo tampoco sabía. Es porque en el aire hay microalgas. Hasta en la Ciudad de México resulta que pueden llegar a sobrevivir las microalgas y resulta que las microalgas pues son organismos autotróficos. Esto quiere decir que pues hacen fotosíntesis, pero requieren un tipo de fertilización, o sea, para poder generar su proteína requieren nitrógeno, en este caso amonio, y resulta que los peces y los crustáceos como parte de su metabolismo haz de cuenta que exhalan amonio a través de sus branquias. No es exactamente exhalar, pero digamos que por sus branquias se deshacen del dióxido de carbono y también del amonio. Entonces este amonio genera una fertilización de la pecera y por eso llegan las microalgas. ¿Qué hace el niño de 9 años pues, cuando su mamá lo regaña y dice, oye, pues limpia esta pecera que está asquerosa? Pues lo que hace es que toma los pececitos, los pone en un lado, saca esa agua verde, la echa al excusado y le jala y pues trae agua que no se ve verde y que no tiene amonio. Pues resulta que la misma estrategia hace un camaronero que tiene 1,000 hectáreas. Solo que pues no tiene un excusado más que el mar. Entonces, ese sistema, ¿eso qué quiere decir? Pues que necesita, y no tiene una llave en el lavabo, lo que tiene es también el mar. Entonces saca agua del mar para poder hacer un recambio, esto que hizo el niño de echarlo al excusado, le llamamos en la acuacultura recambio, hace un recambio, toma agua de un lado del océano para llenar sus estanques y en otro lado del océano, pero ahí cerquita, pone su descarga. Y esto lo tiene que hacer de forma continua. ¿Y por qué lo hace? Porque al granjero no le importa que el agua se ponga verde, pero lo que sí le importa es que los camarones se mueren. Y a ciertos niveles de concentración de amonio, el agua ya se convierte tóxica, o el amonio llega a un nivel de toxicidad y los animales se mueren. Entonces, esta necesidad de recambio es lo que hace que los animales, las granjas camaroneras necesiten estar junto al mar, y también limita la productividad que pueden tener por hectárea. Entonces, como tienen productividad muy baja, o sea, 1.4 toneladas por hectárea en el caso de México como promedio, pues necesitas, para que sea un negocio atractivo, necesitas una granja de 100, 200, 300 o 1,000 hectáreas. Es gigante. Porque tienen una productividad muy baja. Y aparte, pues, el problema del recambio es a la salida es un problema ambiental, porque pues se trata de contaminación, pero a la entrada
resulta que pues en la acuacultura tu insumo más importante es el agua y no puedes controlar la calidad del agua que viene, porque requerirías entonces una planta de tratamiento del tamaño de una ciudad de 500,000 de habitantes. Ninguna granja lo tiene. Por eso es que ninguna granja comercial trata su agua y pues a la entrada el problema es de riesgo. O sea, es un vector de enfermedades, ¿sí? Porque si tu vecino que vio el mismo negocio que tú, le llega una enfermedad, pues la difusión, la propagación de esta enfermedad se hace muy rápida y pues el mundo de la acuacultura vive en una pandemia constante. Que acaba con el 70% de 50 al 70% de la producción de un país cada 10 años, ¿no? Te puede tocar en cualquier momento, como si fuera un huracán, que además también la acuacultura está expuesta a los huracanes, pues está expuesta a las enfermedades. ¿Qué hicimos nosotros? Apostamos a una tecnología, y por eso decimos que es biotecnología, que está basada en cómo funciona la naturaleza. O sea, la madre naturaleza no tiene un reservorio de agua que no sea naturaleza como para poder estar haciendo recambios. Lo que sucede es que ha evolucionado una diversidad de especies de microorganismos, comunidades microbianas, que aprovechan este amonio y lo convierten en proteína. Entonces resulta que la clave precisamente está en el agua verde. Entonces lo que nosotros hacemos es que generamos un consorcio microbiano, desarrollamos o fomentamos el desarrollo de un consorcio microbiano dentro del estanque que toma este amonio y mantiene el agua mantiene el agua en equilibrio. Ok, y esto es lo que permite que haya menos enfermedades entre los camarones, que se pueda producir a mayor escala dentro de estas granjas. Cuando tú estás haciendo recambio, básicamente le pides la calidad de agua al océano. Entonces, los camarones van a estar bien en el agua que tú traigas directamente del océano, porque el océano tiene todas las condiciones físico-químicas y biológicas para que el camarón esté contento, ¿no? Cuando tú te haces responsable de mantener este balance y le estás jugando a la madre naturaleza, tienes que mantener muchísimas condiciones bioquímicas en equilibrio. Y para esto, pues, se convierte en un problema de data science. Pues nosotros medimos 15 variables que tienen que estar en equilibrio para que el camarón pueda sentirse bien, para que pueda mantener su homeostasis, para que tenga ganas de alimentarse, para que no esté estresado. Si el animal está estresado, entonces pues su energía se va a generar ese estrés, ¿no? Y empieza a generar ciertas hormonas y cortisol y cosas así que no permite un crecimiento adecuado, tanto como los seres humanos. Entonces, se convierte en un problema de data science porque cada estanque es un ecosistema que nosotros tenemos que mantener en equilibrio. Cuando teníamos un solo estanque, pues no había problema, porque pues contratamos a alguien con una maestría y pues lo hacía bien. Cuando pasamos a 5 estanques, se convirtió en un problema, 15 y ahorita no tenemos más de 60 unidades. Ahora ya o sea, escalar esto no escala con Excel, ni mucho menos escala con notas. Y pues en ese entonces pues buscamos una empresa de software que nos pudiera generar una herramienta o poder comprar una herramienta para manejar esto, y vimos que era demasiado complejo y que iba a ser demasiado caro hacerlo por fuera, así que decidimos hacerlo nosotros. Nos dimos cuenta que esta apuesta que nosotros estamos haciendo también la estaban haciendo en otros países, en Brasil, en Filipinas, en México, y que había empresas grandotas que estaban perdiendo 20 o 30 millones de dólares construyendo una infraestructura que estaba mal diseñada, que no entendían bien la tecnología y que además no tenían quien lo operara. Entonces, pues nos contrataban para hacer consultoría y para poderles transferir la tecnología, pero nos dimos cuenta que esa transferencia tecnológica tenía demasiadas fricciones, entonces la probabilidad de ser exitosos en esas transferencias era muy baja. Y que en caso de que fuéramos exitosos en la transferencia, pues nos íbamos a convertir en irrelevantes, ¿no? Porque pues el conocimiento tiene esta propiedad de no exclusión. O sea, si yo te platico algo, pues ahora tú y yo tenemos la misma información. Claro. Entonces ya no me necesitas.
Y entonces lo que decidimos fue generar nuestro propio software. Entonces lo que hicimos es que mapeamos todos los flujos de trabajo de esta actividad, los mapeamos en un software y lo convertimos en un software experto, que además se convierte en una caja negra. Entonces, este software, pues lo que hace es que hace la orquesta completa de la granja, o sea, sabe quiénes son los empleados, tiene un rol para el analista, y entonces te permite, pues, eliminar las fricciones en los flujos de trabajo. Tiene ciertos algoritmos que implican las decisiones más importantes, incrementa la probabilidad de éxito de la transferencia tecnológica y aparte se convierte en una caja negra, porque no necesito que entiendas la tecnología, lo que necesito es nada más que sepas seguir instrucciones. Después, pues ya que estábamos en esas, decidimos, vimos cuáles son las fricciones. Resulta que las fricciones más importantes es la toma de datos. Porque pues requieres de ciertos aparatos que fueron diseñados en 1970, que no están diseñados para estar conectados a las computadoras y mucho menos a móviles, etcétera. Entonces desarrollamos nuestro propio hardware. Desarrollamos nuestro hardware que además es nativo de nuestro software. Y entonces también nos convertimos en una empresa de hardware. Y pues esos son principalmente los retos. Sí, no es cualquier cosa. Suena que es bastante complejo. ¿Ustedes directamente el camarón que crían en el estanque lo venden al consumidor o lo venden a través de otros proveedores? Nosotros lo vendemos directo. Tenemos nuestra marca, Agua Blanca Seafood, aguablancaseafood.com, Agua Blanca Shrimp en Instagram. Y pues sí, entonces lo que vimos es, después de todo este esfuerzo de generar el camarón súper sustentable, no usamos antibióticos, no usamos ningún tipo de químico, nos enfocamos, somos la única empresa de camarón comercial que yo conozco que tiene un reporte y tiene énfasis en bienestar animal. El producto pues tiene una calidad mucho mayor, tenemos más del doble de vida de anaquel que el producto que se produce con tecnología tradicional. Y pues la verdad es que el handling es muy importante, el manejo en frío de la cadena fría es muy importante. Pues si nosotros hacemos todo este esfuerzo, pero se lo damos a un fulano que después lo va a mezclar con otro camarón, lo va a congelar, le va a poner metabisulfito de potasio, que además genera ciertas alergias, pues sería una pena. Entonces por eso es que decidimos integrarnos por completo. Dijimos, pues si ya estamos en este asunto de hacernos la vida complicada, vamos a hacerlo un poquito más y pues generamos esta marca Agua Blanca Seafood, en donde esta marca realmente la generamos para vender en Estados Unidos. Nuestro enfoque pues es convertirnos en la marca de camarón sustentable más importante de Estados Unidos. Y ahora con COVID también ya empezamos a abrir en México, ¿no? La distribución ahorita lo estamos haciendo en Puerto Escondido y eventualmente lo haremos en la Ciudad de México. Okay, qué bueno que lo mencionas, Daniel. Espero que los que nos escuchen chequen Agua Blanca Seafood. Y te quería preguntar, leí este artículo que publicaste en Medium de cómo, pues actualmente la fuente principal de proteína en el mundo es el pollo, ¿no? Y esto genera muchos riesgos de los que hiciste hincapié hace poco. Por ejemplo, la cantidad de antibióticos que se les pone a los pollos, pues la producción es tan grande que el control de calidad es muy limitado y esto genera que puedan existir enfermedades que hemos visto que salen a partir del consumo de pollo. Y si las personas se mudaran hacia un consumo más enfocado en el camarón, es decir, si a la mayoría del mundo le gustaría consumir más camarón como fuente de proteína, ¿sería sostenible lo que están haciendo? Voy a tratar de ser lo más justo posible en esta respuesta. Mi punto fundamental con este artículo es el mundo desarrollado eligió como, tiene como la fuente de proteína animal más importante el pollo. Y el pollo llegó a tener ese lugar
por un desarrollo tecnológico que se hizo principalmente en los 60s y en los 60s y 70s. Y pues realmente cuando se construyó el modelo de negocio y el modelo productivo de los pollos, pues nuestra sensibilidad a ciertos temas, como por ejemplo los antibióticos, la sustentabilidad, la descarga hacia los acuíferos de fertilizantes y de materia orgánica, pues era otra, ¿no? Entonces digamos que se podría justificar este mal diseño o estos impactos negativos del pollo se pueden justificar en la ignorancia. Lo que yo propongo en este artículo es elegir un nuevo campeón de la proteína animal para el siglo XXI y uno que pueda precisamente integrar estos valores y este conocimiento, en que no podemos, tiene que ser una proteína que no puede depender de antibióticos, que no puede depender de químicos, que no puede depender de la contaminación a los acuíferos naturales o artificiales o lo que sea, o sea, de estar contaminando el agua, y que tiene que considerar el bienestar animal dentro de su proceso. Y pues no voy a meter en demasiado detalle, pero pues el camarón, en la forma en la que nosotros lo producimos, me parece que es un buen candidato. Y la idea de este artículo, pues es realmente iniciar una conversación. No estoy diciendo que tenga todas las respuestas, simplemente creo que tenemos un buen candidato en el camarón, en la forma en la que lo estamos haciendo. Y esto aplicaría también, por ejemplo, si se decide criar algún tipo de animal del mar distinto al camarón. ¿Crees que hay otros buenos candidatos allá afuera? Sí hay buenos candidatos, pero creo que el camarón debe de estar en nuestro enfoque. Uno, porque todo el mundo lo conoce, o sea, es el producto número 1 de seafood en prácticamente cualquier país, definitivamente en Estados Unidos. Y el camarón tiene una ventaja, que es el nivel trófico. O sea, si tú recuerdas la pirámide trófica, que es pues quién se come a quién, hasta el fondo, o sea, hasta en la base de esa pirámide están los organismos autotróficos como las microalgas, y por eso es que la vida en el océano va siguiendo las poblaciones de microalgas, etcétera. Después de ahí vienen los pececitos, etcétera. El camarón está muy cerca del fondo, literalmente, y también en esta pirámide trófica. Entonces eso hace que requiera que la fuente de proteína que necesita sea muy básica. Por eso es que por ejemplo, he escuchado varios proyectos, hay varios proyectos sobre, pues, ¿qué tal que nos alimentamos de moscas? ¿Qué tal que nos alimentamos de grillos? Pues las razones detrás de estos proyectos se basan precisamente en que todos estos organismos requieren fuentes alimenticias muy sencillas. Y si son sencillas, entonces requieren poca energía. Y si requieren poca energía, es barato. Entonces el camarón tiene la ventaja de que es muy eficiente para convertir alimento sencillo en mucha suerte, convenciendo al 50% de la población del mundo a que se alimente básicamente de moscas. Pero de camarón sí es más sencillo. Sí, no, y además, pues qué increíble que como está hasta abajo de la pirámide, pero aún así es sencillo y es nutritivo, ¿no? Quería preguntar, ya en modo de pasar al último capítulo de esta plática, ¿qué te gustaría transmitirle a las personas que nos escuchan acerca de lo que haces, del futuro de la comida, que creo que es algo que pocas veces nos ponemos a reflexionar, pero realmente tiene un impacto enorme en este planeta, en la sustentabilidad, en cómo vivimos, en cómo nos nutrimos, etcétera? Y adicionalmente, nos encanta preguntar en Tripeando si hay algún libro, algún podcast o algún tipo de contenido que te gustaría recomendarnos. Creo que nos hemos acostumbrado a disrupciones fundamentales en nuestra forma de vida respecto a, obviamente, los smartphones y los móviles, el estar disponible tiempo completo para todo mundo, el estar constantemente conectado, el recibir información de temas que antes no nos importaba, pues ahora resulta que somos expertos, la facilidad para movernos, la facilidad para encontrar hoteles o vuelos o lo que sea. Pero realmente para que se genere, y esas disrupciones básicamente las hemos obtenido como consumidores de forma muy pasiva. O sea, simplemente llegan, nos ponen algo enfrente que es una solución que nos llama la atención y vamos y nos metemos, ¿no? En el caso de la comida va a ser diferente. O sea, en el caso de la comida realmente
es evidente que necesitamos cambiarlo. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que reinventar respecto a la forma en la que obtenemos nuestra comida, de dónde la obtenemos, con qué calidad tiene, qué tan buena es para nuestra salud, qué tanto de lo que llega realmente, de lo que nos llega, qué porcentaje nos llegó y qué porcentaje se tuvo que tirar a la basura, cuánta gente, pues al mismo tiempo que tenemos un problema de obesidad, tenemos un problema de desnutrición en prácticamente cualquier país grande. Y arreglar esas cosas no va a depender nada más de que llegue un gigante tecnológico y nos diga, toma, aquí está la solución y ya lo hizo todo perfecto. Esto sí va a depender más de los consumidores. Y pues es una tendencia que ya existe. Por eso es que Whole Foods y todo el movimiento orgánico, vegano, etcétera, está teniendo un impacto. Y por eso es que el dinero se está yendo ahí. Pues los consumidores realmente tenemos mucho que decir acerca de qué ingresamos a nuestro cuerpo. Hay muchas decisiones. Una gran ventaja es que hay una gran variedad de dietas que son saludables. La dieta esta industrial, que espero que esté en desuso, al menos para cierta parte de la población que puede pagar algo diferente. Y pues es nada más conciencia respecto a esto. Claro, no, pues excelente reflexión. Creo que es algo que sin duda todos tenemos que pensar. A mí me hace pensar también mucho en la frase de que eres lo que comes, y realmente eres lo que comes, porque son los nutrientes y lo que está en tu cuerpo, la proteína, los carbohidratos, las grasas, y eso pues te genera muchas reacciones en la forma en la que vives. Y pues ahora sí, en modo de conclusión, Daniel, no sé si hay algún libro, podcast, cualquier contenido que te gustaría recomendar, al igual que la página internet de Atarraya o de Agua Blanca Seafood. Voy a apostarle algo un poco clásico, y que es algo que es un ensayo que constantemente regresa a mi mente, y que puedo como encontrar muchas conclusiones o formas de ver el mundo que salieron de ahí. Es un ensayo de Mark Twain que se llama What is a Man? ¿Qué es un hombre? Lo he visto publicado en español en estas antologías de Mark Twain. En internet hay una compilación de todos los ensayos de Mark Twain también en inglés, que también ahí está. Y yo lo leí como a los 19 años en un archivo de Word que encontré en, supongo que Altavista o Yahoo o algo así, porque estaba buscando algo que leer de Mark Twain. La razón por la cual me parece increíble es porque es una dialéctica entre un viejo y un joven. Y el joven le pregunta al viejo qué es su nombre, y las respuestas del viejo son contraintuitivas, pero su lógica es perfecta. Y entonces, si quieren saber cómo puedes llegar a la conclusión, una buena forma de llegar a una conclusión, desde mi punto de vista muy lógica, de que el libre albedrío es una ficción, y el hombre es una máquina. Esa es una buena fuente. Ok, sí, no, sin duda es muy interesante y da el pie para otro podcast o para varios. Cuando quieras. De eso puedo hablar horas. Pues muchas gracias, Daniel. Realmente creo que estuvo muy interesante. Te agradezco por compartir este espacio y pues gracias por estar tripeando. Muchísimas gracias a ti por la invitación, y me gustaría, nada más si tengo permiso de hacer yo solamente una pregunta. Me gustaría entender el concepto del podcast y por qué tripeando. Buena pregunta, y agradezco que me hagas una pregunta en el podcast. Creo que es la primera vez que nos hacen una, pero realmente, o sea, nosotros usamos la connotación de tripear en el sentido de que puedes llevar tu mente a cualquier lugar. O sea, no, sin duda la connotación está relacionada con drogas, pero la nuestra es más bien, podemos hablar de cualquier tema, o sea, siendo uno drogas, siendo uno camarones, y estar en el coche, estar en tu casa, estar caminando y escuchar una conversación con una persona que sabe, y que realmente puedas mandar tu mente a tripear, que te cuestiones cosas que
que no habías pensado? Por ejemplo, yo creo que muchas personas nunca habían tenido oportunidad de reflexionar de lo que significa el camarón en la nutrición y del proceso de creación, y esto les va a dar la oportunidad de tripear un poco en ello. Excelente. Entonces, de ahí viene el nombre. Muy padre. Crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence could spell the end of the human race.